la misión de mostrar al mundo su amor, convertirnos en mujeres consagradas, mujeres de oración, mujeres de valor. Debemos ser luces y brillar, reflejando al Padre Celestial, contar a otros el sacrificio de amor y llevarlos a los pies del Señor. Hijas de Dios, qué bendición ser llamadas hijas de Dios, llamadas a servir, llamadas a vivir, reflejando a Jesús el Salvador. Pronto Jesús regresará y corona de vida nos dará. Qué alegría será reencontrarnos con Él, cara a cara le veremos y con Él siempre estaremos. Hijas de Dios, qué bendición ser llamadas hijas de Dios, llamadas a servir, llamadas a vivir, reflejando a Jesús el Salvador. Hijas de Dios, qué bendición ser llamadas hijas de Dios, llamadas a servir, llamadas a vivir, reflejando a Jesús el Salvador. Llamadas a servir, llamadas a vivir, reflejando a Jesús el Salvador. Un saludo muy especial a todos los que nos ven por los diferentes medios, ya sea radio, televisión o por internet. Sean muy bienvenidos a un programa más, Mujer Cristo te llama, que son programas dirigidos a esas mujeres escogidas por Dios. Entonces siéntanse muy bienvenidos y ojalá que este programa sea de mucha bendición. Pero primero, antes de comenzar, siempre tenemos que ponernos a la orden de Dios. Así que las invito a inclinar nuestro rostro para que Dios sea el que dirija este programa. Oremos. Santo Padre, te agradecemos, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos y te pedimos tu bendición por este programa, Señor Jesús, para que sea de bendición a otras personas y especialmente a esas mujeres lindas que nos ven a través de la pantalla o que nos oyen, Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes a entender que tú tienes un propósito para nosotros, que tú nos das esos dones muy especiales, Padre, para servirte. Te pedimos que nos acompañes y que tú seas quien dirija estos programas y abre nuestro corazón, quítanos esos miedos para poder trabajar para ti. Gracias, Padre Celestial, en tu nombre, amén. Mi nombre es Rebeca Alonso y estoy muy contenta de compartir con ustedes estos programas
que van dirigidos especialmente a esas mujeres bellas, a esas mujeres cristianas que quieren trabajar para Dios, pero muchas veces no sabemos cómo, muchas veces creemos que nosotros no tenemos ese privilegio. Entonces, en diferentes programas que vamos a dar, vamos a ver a tener esos ejemplos como Dios escoge esas mujeres valientes, esas mujeres que nos dejó en la Biblia como ejemplo. Entonces, para mí es muy grato estar aquí, aunque no nos conocemos, pero sabemos que compartimos ese sentimiento y ese amor a Dios. También podemos pensar, no sé si alguna le ha pasado, que a veces nos sentimos que tiene Dios para mí, puesto que vemos que tal vez otras sí tienen esos dones, pero sentimos que Dios a nosotros no nos da eso. ¿Cómo podemos trabajar? Entonces, no te sientas así, mujer. Cristo te llama, y aunque a veces sientas que no servimos para esta obra, no es la única. Muchas veces, y yo por experiencia propia lo he vivido, muchas veces veo a otras mujeres desempeñándose en este ministerio, y muchas veces nos sentimos como que no nos acoplamos, pero no, Dios nos ha dado a todos dones, cualidades en la cual podemos trabajar para Él. Y hoy vamos a hablar de una mujer de la Biblia, de la primer mujer que Dios hizo. Nos podemos preguntar, sí, fue Eva, pero sabemos en lo poquito que dice la Biblia de Eva, ¿verdad? Sabemos lo que hizo ella, pero vamos a coger esas cualidades que Dios vio en Eva y cómo podemos aplicarla para nosotros. Entonces, vemos que nosotras como mujeres, Dios nos ha hecho únicas y especiales, con talentos y dones dados para el servicio y el enriquecimiento espiritual, mental, físico y emocional. Como les hablaba ahora, mujeres, no se sientan menos, no se sientan inferiores a otras mujeres. Dios nos ha dado esos dones y esos talentos especiales. Nada más tenemos que pedirles a Él que nos ayude a desarrollarlos y aplicarlos para Él. Así como vemos, hay diversos modelos en la cultura que nos dicen cómo debe lucir una mujer. La palabra está llena de mujeres en las que podemos ver la obra de Dios. En el mundo, lamentablemente, nos dicen cómo debe ser una mujer, qué cualidades debe tener, cómo se debe vestir, cómo lamentablemente el mundo nos vende esa idea, pero nosotros a través de la Biblia podemos ver y identificarnos con esas mujeres que Dios una vez escogió para su servicio. Una de ellas es Eva, probablemente una de las mujeres en la Biblia de la cual menos información tenemos y muchas veces la que menos quisiéramos imitar.
Sin embargo, vamos a ver unas características de su vida que tenemos mucho que aprender de lo que Dios hizo con Eva. Como vemos, tal vez dirán, ay, pero de Eva, si Eva, ¿qué hizo, verdad? Que por culpa de ella entró el pecado a este mundo. Bueno, vamos a ver en lo poco que dice la palabra de Dios, quién fue esa primera mujer, quién fue Eva. Eva fue la primera mujer que existió y también la primera que se menciona en la Biblia. Desde el principio de los tiempos, la vida de la mujer ha sido multifacética. Hacemos más de un tipo de trabajo, realizamos una amplia variedad de tareas y nos relacionamos con otros en diferentes roles. Incluso nos llaman una variedad de nombres. Nuestros padres nos dan un nombre, pero nuestros cónyuges, amigos y hasta nuestros nietos nos conocen por otros nombres. La situación no fue diferente para la primera mujer que caminó en la tierra. Ella tuvo una vida larga y durante todos esos años experimentó más cambios dramáticos que ninguno de nosotros podremos entender. No es de extrañar que algunos de sus nombres reflejan esos cambios, y aunque la Biblia registra solo 3 nombres, también indica buenas razones por las que se merecía cada uno de ellos. Su primer nombre fue el que Dios le dio el día que la creó, al igual que es posible que rara vez usemos el nombre completo que nos dieron al nacer. Ese nombre era evidentemente privado y una designación que solo Dios dio. Él la llama Adán. Eso lo podemos encontrar en Génesis 5:2. La palabra indica lo que ella era, literalmente un ser que viene de la tierra. Era casi como si Dios consideraba que estos 2 seres que había creado eran 2 mitades que forman un todo. Solo era necesario tener una palabra para identificar esta creación única que era el pináculo de toda su obra y gran delicia. Entonces, como vemos, Dios cuando creó a Eva, ¿verdad? Dios la creó un ser perfecto y le dio un nombre. Sabemos que a nosotros cuando nacemos, nuestros padres nos dan un nombre, pero como decía ahí, muchas veces nuestros amigos, nuestros cónyuges nos llaman por un apodo o por cariño con nombres diferentes. O sea, cuando Eva fue creada, Dios le dio un hombre que era Adán, también porque fue creada de la costilla del hombre. Entonces, como vemos, Dios, cuando nos convertimos a Él, Dios nos da también un nombre nuevo, un nombre que Dios quiere que llevemos para su servicio. Así como Eva, Dios nos da ese privilegio cuando nosotros entregamos ese corazón a Él. Eva fue la primera mujer de la creación. En realidad, Eva fue la primera en muchas cosas. Fue la primera mujer que caminó por esta tierra. Eva vivía en un lugar extraordinario, en un jardín plantado por las propias manos de Dios. Dios no dijo que haya un jardín y así fue. Él mismo lo plantó. Era bellísimo, daba una variedad de alimentos deliciosos, no había mala hierba, no había lluvia ni mal tiempo en el paraíso, solo un suave llovizna que regaba el jardín
todas las noches, manteniéndolo húmedo y frondoso. Sus alrededores naturales eran perfectos. Físicamente, Eva ha sido la mujer más bella que ha existido. Ella no tenía competencia. A través de los siglos ha habido mujeres conocidas por su belleza de cara y de cuerpo, pero Eva siempre las ha superado. Entonces, como sabemos, Eva fue la primer mujer, ¿verdad?, que Dios creó. Y imaginémonos, o sea, perfecta, salía de las manos de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Eva vivía en un lugar hermoso, podemos decir que lo tenía todo, sin pecado, hermosa. Como dice ahí, hasta la fecha podemos ver mujeres hermosas que uno ve por la televisión, que uno ve por la calle, pero la belleza de Eva no se comparaba con nada. Entonces vemos que Dios, cuando nos entregamos a Él, Dios nos da esa belleza física, pero más esa belleza interna. Vamos a ver, el primer nombre que le dieron fue Adán. Ahora vamos a ver cuál fue su segundo nombre. Su segundo nombre fue dado por su marido el día en que se conocieron. Él ya había llamado a todos los animales de la tierra y probablemente los estudió. Así que cuando Dios se le acercó con esta nueva criatura, el hombre reconoció al instante una conexión vital e íntima que no había vivido en ninguna otra parte. No había espejos alrededor y probablemente ni siquiera había visto su propio rostro, pero al instante sabía que este era huesos de mis huesos y carne de mi carne. Ella era la compañera que los reflejaba y completaba. Con el fin de nombrarla, Adán tomó el nombre que Dios le había dado y le añadió un prefijo para indicar sacado de él. Él dijo, ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Eso está en Génesis 2:23. Técnicamente podríamos interpretar que con mucho mejor humana, tomada de la tierra, tomada de un humano de la tierra, pero varona o mujer suena mucho mejor. Sin embargo, es el tercer nombre el que más a menudo le recordamos. Qué bendición. Imagínense, bueno, cuando Adán la vio a Eva con su belleza, con su perfección, que hasta le puso le añadió al nombre que le dio Dios, le añadió varona, que significa sacado de mis huesos. Qué bendición. O sea, como nosotras mujeres a veces quisiéramos tener a ese compañero que nos vea de esa forma, que nos ame, que nos quiera, como Adán cuando vio a Eva, ¿verdad? O sea, Eva, imagínense cómo se debió sentir privilegiada, ¿verdad? También dice que Eva fue creada por un Dios perfecto. Eva reflejaba la perfección divina. La suya no era una belleza artificial. Ella no necesitaba maquillaje ni tintes para el pelo. Su cara, sus facciones, su cuerpo eran preciosos. Ella era la culminación del sueño de toda mujer al mirarse al espejo. En el jardín del Edén no había muerte ni envejecimiento, ni arrugas, ni comidas engordadoras.
ni, ni problemas ambientales. Cuando Dios la crea, Eva aparece como una mujer completa y perfecta. Nunca fue niña, ni hija, ni adolescente. Realmente la primera mujer que nació en este mundo no fue Eva, sino la primera hija de Eva, porque Eva no nació, fue creada de Adán. Personalmente Eva era extraordinaria, era imposible que se equivocara escogiendo marido. Adán era el hombre perfecto para ella, porque no había otro hombre. ¿Se imaginan cómo simplificaría las cosas? Y imaginemos qué bendición de Eva, o sea, ella era perfecta, no tenía arrugas, no necesitaba maquillaje para verse bonita, ni teñirse el cabello, o sea, Eva era perfecta y Dios le había dado a ese esposo, a ese marido tan ejemplar. Imagínense qué bendición, ¿verdad? Que uno no puede imaginarse cómo Eva pudo cometer el error que cometió y a través de eso entró el pecado en el cielo. Pero ¿qué quiero decirles con eso? O sea, Eva lo tenía todo. ¿Cuántas veces nosotros teniéndolo todo en este mundo, un hogar feliz, a Dios en nuestro corazón, muchas veces nos fijamos más en las cosas superficiales y no vemos a nuestro alrededor en esas bendiciones que de verdad importan? Eva, como vemos, ella vivía en un lugar santo, sin pecado, una mujer hermosa, creada por Dios. Ella no pasó antes dificultades desde niña ni joven. Como vemos, Dios la había creado. Eva no nació de nadie, sino que Dios la formó de la costilla del hombre. Como hablamos ahora, Eva no tenía pasado, nunca había tomado malas decisiones, no tenía padres, ni suegros, ni hermanos, ni antiguos enamorados que pudieran acusarla de nada, no tenía experiencias de la vida, no había tenido una niñez difícil, no había pasado por la pubertad, fue creada por las manos de Dios como una mujer perfecta. También era extraordinaria espiritualmente porque su relación con Dios era perfecta. Así que, en resumidas cuentas, Eva era una mujer extraordinaria. Lo tenía todo físicamente, lo tenía todo ambientalmente, lo tenía todo personalmente, lo tenía todo espiritualmente y asombrosamente, teniéndolo todo, no era suficiente para ella. La razón por la cual no era suficiente es porque ella era muy parecida a ti y a mí, y nosotros somos muy parecidos a ella. Muchas veces es la voz de descontento que habla en nuestros corazones e interrumpe la belleza y la simplicidad de la palabra de Dios en nuestra vida. Como vemos, Eva lo tenía todo. ¿Y qué más? Esa relación de cara a cara con Dios. O sea, qué privilegio que nosotras que amamos a Dios y amamos su palabra, queremos tener un día esa comunión cara a cara con Dios. Pero lamentablemente ella, teniéndolo todo que hizo, no estaba conforme. ¿Cuántas veces nosotros, como les dije ahora, teniendo un buen esposo, una buena familia, un buen trabajo,
tenemos esa relación con Dios, esas bendiciones, no estamos conformes, queremos otras cosas más en nuestra vida que muchas veces son perjudiciales para nosotros. Dice que Eva tuvo que haber tomado la decisión de ser controlada por Dios al ser autocontrolada. El autocontrol es en realidad un fruto del Espíritu, lo que significa que proviene de Dios. Él nos da la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, de modo que si no tenemos a Dios ayudándonos, no podemos tener autocontrol. Eva tuvo que tomar una decisión si iba a creer en Satanás, el mentiroso, o creerle a Dios y usar su ayuda para controlarse a sí misma. Nosotros también tenemos que decidir si vamos a dejar que los medios y la televisión nos controlen o si vamos a usar la ayuda de Dios, su espíritu, para tener control sobre nosotros mismos. Muchas veces, como dice ahí, Eva no tuvo ese control, no dejó ser controlada por Dios, sino que ella quiso tomar ese control por ella misma. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, por lo que dice la televisión, por lo que dicen otras personas y no ponemos nuestra vida en Dios. Eva cedió a la tentación y esto siempre conduce a una situación. La tentación te lleva a un lugar donde en lugar de sentirte bien o protegido, te sientes desnudo y avergonzado como lo hizo Eva cuando Dios vino a buscarla. Pero la buena noticia se encuentra en el punto número 5 de Génesis 3, de 6 a 7. Dice, Dios te consolará si no te sigues escondiendo. Adán y Eva tuvieron que salir y dejar que Dios los viera. Una vez que revelaron, Dios les dio abrigos de piel, lo que significa que los vistió. Él los consoló. Bueno, ahí vemos que lamentablemente nuestras decisiones, así como lo hizo Eva, la tentación, y ella quiso ceder a eso, las consecuencias fueron muy graves. Yo me imagino cuando Eva cedió a la serpiente y Adán cedió a lo que Eva le dio de comer. Qué tristeza, qué verdad, eso por ella por no estar conforme con lo que tenía. Si vimos anteriormente, Eva lo tenía todo: belleza, inteligencia, sabiduría, principalmente esa comunión con Dios. Vivía en un lugar hermoso, sin pecado, con comida que Dios le daba a la mano, que eran las frutas. Tenía a un esposo que la amaba, que no había conocido a otra mujer, sino que él, desde que la vio, se enamoró. Un esposo temeroso de Dios. O sea, lo tenía todo lo que uno pudiera desear, pero no, eso no le bastaba a ella. Y ella, al ceder a la tentación, quiso ser igual a Dios. Recordemos que le dijo la serpiente, ¿verdad? Que si comes de este fruto
sabrás el bien y el mal y serás parecido a Dios. Entonces, como vemos, qué triste, porque sabemos que condujo después. Dios tuvo misericordia de ellos y ellos, al verse desnudos, Él los cubrió con pieles de animales. Y yo imagino ella, al ver la primera muerte que hubo de un animal, ahí se vio las consecuencias y perder todo lo que tenía, principalmente materialmente. Qué triste. A ella, yo imagino con los años ver que su piel se arrugaba, que su hijo mató a su otro hijo del pecado que entró, cómo se morían los animales, cómo se marchitaban esas flores. O sea, qué triste, ¿verdad? Muchas veces no pensamos, muchas veces pensamos que nosotras sabemos todo y que las decisiones que uno tome sin consultarle a Dios va a ser bien para nosotros, pero no. Vemos que si Dios nos tiene ahí, si nos dejamos guiar por Dios, Dios sabe qué es lo que nos conviene más. Entonces, como vemos, qué tristeza para Eva. Y eso es un aprendizaje, haberlo tenido todo y perderlo por una mala tentación. Antes de seguir, vamos a un hermoso himno y ya volvemos más con la historia de Eva.
hermoso himno, yo me rindo a ti. Eso debemos hacer cada una de nosotras, rendirnos al Señor Jesús, dar nuestra vida a Él completamente. Entonces, como hemos venido hablando en el programa de hoy, de la primera mujer que existió, de la primera mujer que Dios creó, perfecta, que lo tenía todo, pero por ceder a la tentación, por querer ser igual a Dios, ya sabemos lo que pasó. Entonces vamos a ver esas características que Dios quiere de nosotros, de esa Eva antes de pecar, de esa Eva cuando tenía esa relación con Dios, de esa Eva que Dios creó. Y si la Biblia habla de esas características, es para que nosotros ojalá tengamos todas esas características para servirle a Él. Entonces vamos a ver las características de Eva. Uno, fue creada con propósito. Entonces dice así Génesis 2:18. Entonces el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, le haré una ayuda adecuada. La vida viene de Dios y únicamente de Él. Quizá hay momentos en los cuales hemos sufrido y experimentado situaciones que han marcado nuestras vidas. Quizás nos hemos preguntado: ¿para qué fui creada y cuál es mi propósito? Igual que Eva, no hay duda que tú y yo fuimos creadas para cumplir un llamado. Somos criaturas diseñadas con propósito para un ser divino. Como Eva, solo tú puedes cumplir el propósito por el cual fuiste creada. Yo no fui creada para cumplir el llamado que Dios tiene para ti o para mis amigas, ni siquiera para mi hermana. Fuimos creadas únicas con cualidades, dones, habilidades y talentos muy diversos las unas de las otras. Muchas veces nos encaprichamos por ser y hacer lo que otras son y hacen. Queremos obedecer las muchas voces que hablan a nuestra vida. Creo que esta es una de las principales cosas que nos llevan a la frustración, la depresión y la falta de contentamiento. Entonces, como vemos, cada una de nosotras fuimos creadas únicas para cumplir un propósito que Dios tiene para nosotros si nos entregamos a la vida de Él. Yo no puedo cumplir el propósito de mi amiga, de mi hermana, de mis hijas, de mi mamá. No, Dios tiene un propósito especial para mí y no debemos frustrarnos si otras hacen o tienen más cosas que yo. No, somos únicas y tenemos dones y cualidades diferentes que Dios nos ha dado para cumplir ese propósito. Otra de las cualidades que tenía Eva era amada por su marido. Y el hombre dijo: este es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque el hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nunca antes había existido un amor de dos seres humanos desde el momento que Dios une a Eva y a Adán. El amor de Adán por Eva fue extraordinario, como el que nos explica 1 Corintios 13. Paciente, bondadoso, sin envidia, un amor puro y sin pecado. Eva era amada por Adán
con este amor. No había alguien más en la creación quien pudiera amar a Eva como él la amaba. Desafortunadamente, después de la caída, no hay hombre ni mujer que pueda cumplir y amar de tal manera. El amor que leemos en Primera de Corintios es un amor divino, no terrenal. Es un amor eterno, no temporal. Es un amor inmerecido. Pero como nos enseña Efesios 5:25 al 27, en Cristo tú y yo tenemos la promesa de ser amadas por un marido fiel. El Adán del madero ama a su novia aún más que como el Adán del Edén. Entonces, como vemos, nosotras tenemos ese derecho de ser amado por nuestros esposos, así como Dios cuando formó esa primer pareja, y así como Adán amaba a Eva con todo su corazón, nosotros, esa es una característica también que nos dejó Eva, tenemos el derecho de ser amadas. Lamentablemente hoy con el pecado, cuando entró, muchas veces no nos sentimos así, ¿verdad? Muchas veces por escoger mal, por no pedirle a Dios esa pareja, no nos sentimos así, pero eso es una de las cualidades que Dios desde el principio quiere que haya dentro de un matrimonio, y que ese hombre nos ame así como Adán amó a Eva. Otra de las cualidades, de las características, es revestida de gracia. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Después de su desobediencia, Eva trató de cubrir su vergüenza. Qué fácil sería si unas simples hojas de higuera pudieran cubrir todo nuestro pecado y culpa. Es interesante ver cómo desde ese momento Dios reveló que los esfuerzos humanos no son suficientes para cubrir el pecado. Era necesario que sangre fuera derramada para cubrirlos. Eva fue revestida no solamente con una vestidura nueva, sino de la inmensurable gracia y misericordia de su Creador. ¿Has experimentado tú esa nueva vestimenta? La promesa de ser revestidas de gracia está al alcance de cada una de nosotras. Al entregar su cuerpo en sacrificio, Jesús se despojó de toda su honra, pureza y santidad para vestirse de nuestra deshonra, impureza y pecaminosidad. Al despojarse de sí mismo, lo hizo para hacer un intercambio de vestimenta, uno de gracia por uno de manchas y arrugas. Sabemos que cuando hemos cometido un error, nos hemos alejado de Dios o hemos cometido pecado, muchas veces nos sentimos que no valemos nada. Muchas veces queremos taparnos, como hizo Eva, como hizo Adán, con hojas, con cosas que tapar ese pecado, pero Dios viene, no, cuando se lo confesamos a Él, cuando nos arrepentimos de verdad, Dios hace con nosotras como hizo con Eva y Adán. Nos da ropas nuevas, nos cubre con su gracia para ya no sentir
esa vergüenza, para ya no sentirnos mal. O sea, Jesús por eso vino a morir por nosotros, para revestirnos y limpiarnos de esos pecados que hemos cometido si nos arrepentimos y no volvemos a caer en eso. Otra característica de Eva fue madre de generaciones. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. El nombre Eva significa aquella que da vida. Suena como una paradoja, ya que la muerte entró al mundo después de que ella y su esposo comieron de aquel fruto en el huerto. Es interesante que la primera vez que Adán le pone el nombre a Eva es precisamente después de la caída, después de que Dios dicta su sentencia y castigo por el pecado. ¿Cómo entonces podemos ser imitadoras de esa característica? Cuando compartimos el evangelio a otros a nuestro alrededor, estamos compartiendo vida a nuestra generación y a muchas generaciones después de la nuestra. La evidencia de Cristo en tu vida no es únicamente para ser vivida en tu hogar, sino también en los diferentes círculos en los que te desenvuelves y con las diferentes personas con que interactúa. Sabemos, ahí está el tercer nombre de Eva, que es el que más conocemos, que Adán se lo puso, que iba a ser madre de las generaciones, ¿verdad? Y así como dice ahí, nosotros, ya que ella iba a ser el privilegio de dar hijos para que la tierra se poblara y así también llevar un mensaje sobre lo que Dios iba a hacer para redimir el pecado, nosotras también ahora tenemos esa obligación de dar ese mensaje, ese plan de salvación que Jesús vino a hacer por nosotros aquí, por ese pecado que entró al mundo. Nosotras tenemos ese deber también, así como Eva en su momento lo tuvo. La otra característica es portadora de la promesa. Dice así: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Es precisamente Eva la que me deja ver más claramente quién soy. En Génesis 3:15 nos pinta un cuadro de redención. Nos revela desde entonces que Eva llevaba en su simiente la promesa de un Salvador, el Salvador que vendría a reconciliarnos con nuestro Creador una vez más. La desobediencia de Eva trajo consecuencias eternas a la creación, pero aún así Dios la usó para mostrar su amor infinito. Habrá momentos donde no te sentirás digna de compartir con alguien la promesa de vida eterna en Cristo, pero a pesar de nuestra condición, tú y yo hemos sido llamadas a reflejar y ser agentes de esa promesa de restauración, no por quienes nosotras somos, sino por quien Dios es. Sin importar en qué etapa de la vida estás, si estás en Cristo, has sido creada con un propósito, eres amada por tu marido, estás revestida de gracia, eres madre de generaciones y eres portadora de la promesa. Por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado, la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es la figura por la cual ha de venir. Entonces, como vemos, Eva también fue portadora de una promesa. Esa promesa que Dios, a pesar del pecado que habían cometido, Dios iba a mandar un Salvador para librarnos de ello. Entonces, ya para terminar, ¿qué lecciones podemos aprender de Eva? Bueno, cuando una mujer reconoce que el propósito de su vida es ser una mujer realizada, cuando es este propósito principal, conocer a Dios y tener comunión plena con Él. El que quiere tomar tu vida destruida y fracasada. Como vemos, lo que le sucedió a Eva nos puede afectar ahora. El único pecado que nos separa de Dios es no aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador. Así que debemos aprovechar este regalo que Dios nos dio. El número 2, podemos ver que Eva fue creada para ser ayuda idónea al hombre, una compañera y una amiga. Cuando entendemos que no estamos en competencia con los hombres, sino estamos para ayudar y ser amigas y compañeras, entonces los conflictos en el matrimonio y los conflictos entre los sexos pueden disminuirse. Eva no honró el liderazgo de su esposo y sufrió las consecuencias serias. El espíritu de rebeldía en Adán y Eva afectó a sus hijos y uno de ellos mató a su hermano. Este mismo espíritu de rebeldía está en el mundo hoy en día y está destruyendo a familias enteras. No permitamos que esto entre a nuestro corazón. Eva, juntamente con Adán, fue creada para conquistar el mundo. Dios dijo a los dos, al hombre y a la mujer, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear. La palabra sojuzgar significa conquistar y la palabra señorear significa gobernar. También Adán le echó la culpa a Eva y ella le echó la culpa a la serpiente. Cuando tú cometes un error, tienes la tendencia de echar la culpa a otra persona o a las circunstancias. Las primeras señales de madurez es aceptar la responsabilidad de nuestras propias acciones. Poder decir, yo tengo la culpa o yo he pecado. Después, acepta el perdón de Dios, no sigas viviendo con culpabilidad. Muchas mujeres viven en un sentido de culpabilidad y necesitan librarse. ¿Has aceptado tú el perdón de Dios y te has perdonado tú misma? Así que vemos, niñas y madres, todas enfrentamos tentaciones, las cosas que nos incitan a hacer lo incorrecto, pero con la ayuda de Dios todos podemos elegir ser autocontroladas, y cuando nos equivocamos, cuando cedemos a la tentación, también podemos elegir dejar de escondernos
Hijas, si ocultas algo, si has hecho algo o has visto algo que sabes que no deberías, no te quedes en silencio por más tiempo. Sal, dile a Dios, díselo a tu mamá. Tal vez podrían darte consecuencias que son realmente para tu bien, pero también te darán consuelo a través de su amor y perdón. Entonces, como vemos, esta historia de Eva, ojalá haya sido de bendición. Tomemos todas esas características, pidámosela a Dios para que podamos ser como Eva cuando Dios la creó desde un principio, y que pensemos bien antes de ceder a la tentación o antes de hacer algo que Dios no quiere que hagamos. Este ha sido un programa más de Mujer Cristo Te Llama, y ojalá haya sido de mucha bendición y haya sido para que recapacitemos y le pidamos a Dios esa guía. Nos vemos en el próximo programa. Somos el Remanente Adventista, y que Dios los bendiga.